En el día de ayer, el economista Víctor Canto del Yudesi nos dio un dato que primero no conocíamos y segundo me sorprendió. Hablando de demócratas y republicanos, decían las diferencias que tenían en cuanto a los planes sociales. Me decían que los demócratas apoyaban y los republicanos rechazaban el que una persona desempleada o ilegal, pero básicamente un desempleado en Estados Unidos, recibía del Estado a veces una suma mayor que si estuviera trabajando. Es decir, una persona que ganara $36,000 al año es un ciudadano medianamente pobre, pero con $36,000 al año. Sin embargo, al Estado norteamericano le cuesta un ciudadano sin trabajo, entre atención médica, comida y planes de salud, $40,000 al año. Lo digo porque supongo que cuando aquí se dice que aquí hay 5.795.000, vamos a hablar de 5.800.000 subsidiados. Y yo me pregunto, ¿y de los 10 millones, la mitad son subsidiados? De los 10 millones de habitantes, un poquito más de la mitad son subsidiados. Ese es lo primero. Lo segundo es, ¿cuánto le paga el Estado al organismo que ofrece los servicios a los subsidiados? 246 pesos mensuales. 259,43. Eso implica que son alrededor de 3,000 pesos al año. Poquito, 2 o 3 pesos menos, pero 3,000 pesos al año. Lo que quiere decir que eso le cuesta al Estado 18 mil millones. 18,000 millones al año del presupuesto para los subsidiados. Entonces yo me pregunto, si se sube la tarifa, el Estado tendría que pagar. Si pone a 500 pesos la consulta, la cápita, ya estamos hablando de que se mete no en 18,000, como en 18,000 millones, sino posiblemente casi en 40,000 millones. 35,000 millones más o menos. 40,000 millones. Ahora, cuando quieren incluir 1 millón más, tendría que buscar también 3,000 millones más. Doctor, la decisión no es fácil para los gobiernos, porque tirar cifras es fácil, pero buscar dinero es difícil. ¿De qué se nutre el presupuesto de la seguridad social, de la subsidiado? ¿Se nutre de los ingresos del Estado, sí o no? Sí, así es. Bien. Entonces, cualquier cosa que altere eso, el gobierno tiene que pensar en de dónde buscarlo. Sí, pero, no, Julio, es que volvemos a los problemas que se fueron suscitando al margen de la concepción de la ley. No, porque yo quiero, yo quiero dejarte, pero quiero decir el por qué yo te pregunto. Y por qué cuando se habla del presupuesto de educación, te dicen el 4% para educación, sin embargo, el 2% para salud. ¿Y por qué no calculan esos 18,000 millones en salud?
Sí, están calculados. No, Sí, no, están en el 2% no. Sí, están calculados. Están Sí. calculados. Lo que pasa es que, fíjese, salud no es solamente lo que yo doy para servicios de atención en salud. Tiene muchos otros temas que tienen que ver con agua, disposición de agua, excreta, etcétera, etcétera. Algunos temas que tocan, se entrecruzan con el medio ambiente, con acciones colectivas, etcétera, etcétera. Inversiones en hospitalaria y eso. Pero déjeme porque yo sé que a usted le gusta esto. A usted le gusta que la gente comprenda la génesis, el transcurrir y lo que ha sucedido y por qué estamos en un punto o en otro. La Ley de Seguridad Social habló de un plan básico único, o sea, le dijo universal. Quiere decir que la cobertura es la misma, tanto para subsidiados como para contributivos o para contributivos subsidiados. Porque ahí es que quiero después llegar y explicar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La ley planteó que había un solo plan y cuando se hizo el costeo de ese plan, ¿cómo se hizo? Un solo costeo del plan, que en aquel momento, el 2002, nos dio unos $10 mensuales, $120 al año, exactamente. Ese fue el monto que nos dio, lo que costaba el plan. Y eso era lo que iba a arrancar para los contributivos. No arranca el contributivo cuando empiezan las diferencias entre las ARS y el gobierno respecto a que el dinero no iba a alcanzar. Se decide arrancar con el subsidiado, con ese per cápita en pesos, 181 pesos en aquel momento, al 18 estaba la tasa del dólar, 181 pesos, y entonces se mantiene para el subsidiado. Arranca el contributivo después de 7 posposiciones en el 2007 y arranca con un per cápita diferente al del subsidiado. Y durante todos estos años el contributivo ha tenido numerosos incrementos por razones diferentes, mientras que el subsidiado ha tenido apenas un incremento de 181 a 259, pero que cuando tú lo pones en el valor del dinero, si todavía tú lo mantuvieras al valor de la tasa del dólar, tú estás hablando de $10 en el 2001 contra $4 en el 2023. O sea, que en realidad no ha crecido el per cápita. Eso es por un lado. Segundo, la ley concibió 3 regímenes. No es que estuviéramos de acuerdo totalmente con el tema de los 3 regímenes, pero habló contributivos, todos los que tienen un empleador formal. Y eso iban él y su empleador a hacer un aporte del promedio del 10% del salario para el seguro familiar de salud, de lo cual una parte iba directamente al seguro. De ahí los otros aportes que tiene que hacer a la seguridad social. Los subsidiados que iban a ser siguiendo ser subsidiados por el Estado, que se ha estimado que era alrededor de 3.500.000 personas. ¿Qué sucedió? Nunca pusimos en vigencia como sistema y como país el régimen contributivo subsidiado, porque nunca nos pusimos de acuerdo, nunca se puso de acuerdo el Consejo Nacional de la Seguridad Social en decir cómo iban a cotizar y cuánto iban a pagar para entrar las personas que no tenían un empleador formal, pero que no eran categorizados como subsidiados porque no eran indigentes, que en ese momento y hasta hace poco lo mide el SIUBEN cuando hace la categorización de los niveles de pobreza en República Dominicana, en los cinco quintiles, en que está dividido, no nos vamos a meter en todo ese detalle. Entonces, con la pandemia, porque a eso hay que reconocérselo al gobierno de Luis Abinader, con la pandemia, 800.000 dominicanos pierden su empleo. Y en medio de la pandemia, en unas elecciones, hay un nuevo gobierno que gana y el presidente de la República decide que no se iba a quedar nadie sin seguro. Porque la mejor manera de él garantizar que la gente tuviera acceso a los servicios de salud era poniéndolo todo en una canasta que se llamaba que tuviera un seguro. Y ahí se redistribuye el riesgo. Se afilian al SENASA por instrucciones del presidente 2 millones de personas. Y había tantas personas sin trabajo. Con la pandemia se quedaron 800.000 personas sin trabajo. Se sumaron a lo que ya habían. No, perdieron su trabajo. Pero ¿y por qué hay 5 millones de subsidiados? Porque el subsidiado tenía en ese momento 3 millones y poquito. Ahora, ¿qué pasa?
aparte de los que estaban sin empleo formales, 800,000 personas de las que tenían empleo formal se quedan sin trabajo en la pandemia. Empleos que se fueron recuperando gradualmente y que ya hoy están en un nivel por encima de lo que estaban pre-pandemia. O sea, a febrero del 2020. Ahora, ¿qué hace? El gobierno decide, lo entro a todos, pero lo financio por donde lo puedo financiar, a través del régimen subsidiado. ¿Qué necesitaríamos? Bueno, que las personas que tienen capacidad de pago, que hoy están en el subsidiado, pudiesen entonces comprar coberturas adicionales para que tuvieran una cobertura similar en términos de la red de servicio, que es lo que tienen los contributivos. Bien. Hay algo que yo quisiera terminar, porque tenemos hoy un funcionario, un técnico de SENASA, que nos va a hablar de las nuevas herramientas tecnológicas, y que yo quisiera pedirle al doctor Willamo que no solamente que nos ayude, sino que dirija esta para que sea un resumen más productivo de la exposición, que posiblemente sea más de una. Quisiéramos entonces terminar este segmento con una pregunta que me martilla. ¿Quién califica para un subsidiado? Bueno, ahora mismo, después de haber afiliado los 2 millones que instruyó el presidente, que se terminaron siendo alrededor de 2.3, simplemente el hecho de no tener un empleo. Perder el empleo, inmediatamente se afilia al subsidiado, para que las personas no se queden sin seguro. Pero usted no me está diciendo que aquí hay 5 millones de personas sin trabajo. No, bueno, sin empleo formal. Estoy hablando. Porque ahí también están los familiares de ellos. Claro ¿verdad? que sí, pero esa no es la... No, porque eso es un concepto diferente. Esos son la población activa, económicamente activa desde el punto de vista laboral. Pero se habla de unos índices muy altos de informalidad. El contributivo subsidiado se puso en práctica hace muy poco. Quisiéramos saber qué tanto ha avanzado, principalmente dirigiéndose hacia esas personas que hasta buscaban métodos, vamos a decir, no habituales para poder tener una cobertura de seguridad social. Yo le comento a veces al doctor que hay gente que trabaja en una empresa no tanto por lo que le pagan, sino por tener el seguro. Entonces, y que incluso hay gente que crea empresas solo para afiliarlo, pero independientemente de que sea para los fraudes o no. Ese es un tema de otro día. Sí, pero por ejemplo, a través de los sindicatos de trabajadores, camioneros, constructores y cosas así, se hacen unos mecanismos por los cuales una persona que no recibe un salario fijo, sino por trabajos, se convierte en contribuyente y llega a tener un seguro. Entonces, para corregir todas esas aberraciones, ¿cómo va el asunto de lo del contributivo subsidiado ahora? No, todavía no tenemos una discusión firme. Hemos tenido discusiones en el país, en el sistema, sobre qué hacer con estas personas que tienen capacidad de pago. Y que están dispuestos a pagar. Y que están dispuestos a pagar, o que pagan por alguna vía, quizás lo pagan con un seguro privado, pero están en el subsidiado. Porque el hecho de no aparecer en una nómina formal registrada en la Tesorería de la Seguridad Social, entonces le da derecho a estar en el subsidiado. Pero terminan comprando coberturas privadas en otros seguros. Vamos a ver las nuevas herramientas. Pausamos.